Hemos escuchado que tenemos la insuficiencia cardíaca, que la congestiva, que la aguda, que la crónica, que la fracción de eyección. Hemos escuchado los estadios evolutivos. Hemos escuchado un montón de cosas. Hemos escuchado que el NIJA, qué tipo de insuficiencia. Entonces, la insuficiencia cardíaca viene a ser algo bastante complejo. Viene a ser algo que abarca muchas cosas, muchas definiciones, muchas maneras de ver las cosas. Y si no lo tenemos claro, nosotros no vamos a poder clasificarlo. Y si no lo podemos clasificar, pues simplemente vamos a tener un problema muy grande, porque necesitamos saber cómo definirlo, necesitamos cómo utilizar la terminología, saber cómo hacerlo. Si no, no vamos a poder ni diagnosticar, no vamos a poder tampoco tratar a nuestros pacientes y no vamos a poder hacer un seguimiento adecuado. Así que, por esa razón, si es que realmente quiere ver la clase, aquellas personas que estén acá por Instagram, pues vayan al Twitch, está en la biografía, y van a poder ver el material conmigo. Pero esto es una clase muy, muy importante. Así que no nos demoramos ni siquiera una hora y van a ver lo sencillo que es y todo lo claro que queda. Pues vamos a empezar. Empecemos con qué es la insuficiencia cardíaca. Hoy tengo un pequeño problemita por aquí. Esa es la pregunta que nos queremos hacer hoy, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Y de ahí va a derivar toda la clase de hoy. Bueno, para esto hay que ser muy claros y tener en cuenta un par de cosas. Pues número 1, la insuficiencia cardíaca. Pues se la puede considerar, ¿sí?, como un síndrome clínico complejo, ¿vale? Estamos hablando, ya cuando hablamos de complejo es que esta clase va a ponerse fea, pero no es así realmente. Es el resultado de cualquier alteración del corazón, ya sea funcional o sea estructural. Esto es importante saberlo porque podemos tener repercusiones estructurales que realmente no te causen una repercusión funcional, sin embargo se lo puede considerar como insuficiencia cardíaca. Entonces eso es importante de tenerlo. También puedes tener repercusiones funcionales sin tener una repercusión estructural estrictamente. Por eso es que es complejo, por eso es difícil definirlo, por eso es difícil entenderlo y hay que tener esto claro. Por ello, cuando vamos a ver las definiciones van a entender el porqué de todo esto. ¿Qué hay en la insuficiencia cardíaca? Pues una disminución de la capacidad de llenado o una disminución en la capacidad de bombeo del corazón. Recordemos que la función principal y la función que tiene el corazón en nuestro cuerpo es bombear sangre que llegue a todos nuestros tejidos, de tal manera que el oxígeno llegue y pues podamos realizar todas las funciones celulares. Es un síndrome complejo, ¿sí?, que tiene diversas etiologías, es decir, las causas pueden ser muchas, que no es el tema principal de la clase de hoy. Y también va a tener diversas manifestaciones clínicas y ya vamos a ir viendo de qué dependen cada una de estas manifestaciones. Yendo más en concreto a la definición, pues la Sociedad Europea de Cardiología en el 2016 la define como un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas típicos, que puede acompañarse de signos causados por una anormalidad en la función o estructura del corazón. Esto va a originar una reducción en el gasto cardíaco o elevación de las presiones intracardíacas, ya sea en reposo o durante el estrés. Entiendes estrés como situaciones en las que el cuerpo está sometido a condiciones de dificultad, como puede ser el ejercicio en sus diferentes grados o un paciente que se encuentra simplemente enfermo atravesando una patología complicada. Pues importante. Entonces comienzan a aparecer las primeras definiciones. Bueno, ya vamos definiendo, sí, tenemos una idea muy amplia, un síndrome complejo, hay muchos signos, síntomas que cuando lo vemos en fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pues nos vamos dando cuenta que dependen mucho si la afectación es del lado izquierdo del corazón,
tiene que ver mucho si está afectado el lado derecho del corazón, tiene que ver mucho si el paciente tiene otras comorbilidades. Sí, es realmente complejo, pero el objetivo de la clase de hoy es entender un poco estas definiciones claras y entender terminología clave para poder definirla. Entonces, eso es lo más importante acá. Una de las primeras cosas que nosotros nos vamos a encontrar cuando estamos hablando de insuficiencia cardíaca es que pues nos habla mucho de la fracción de eyección, la famosa FEBI. Hay que recordar que la fracción de eyección es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un latido. Es decir, la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo y llega pues a los tejidos. En cada bombeo, en cada latido, pues sale una cantidad de sangre y este volumen se llama volumen de eyección, que es igual al volumen telediastólico, es decir, el volumen que había en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Recordemos que la diástole es el periodo de llenado, es decir, al final del llenado del ventrículo izquierdo, la telediástole, vamos a tener un volumen. Si a este volumen le restamos la cantidad de sangre que quedó después de la contracción, es decir, el telesistólico, pues vamos a tener un volumen de eyección. ¿Cómo se calcula la fracción de eyección? La FEBI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, siempre en porcentaje, pues se calcula como el volumen de eyección sobre el volumen telediastólico que habíamos mencionado, multiplicado por 100, pues nos va a dar un porcentaje. Entonces ya tenemos un poquito de recorderis de lo que es fisiología, de lo que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, cómo se calcula y a qué nos referimos cuando hablamos de esto. ¿Por qué es importante la FEBI en insuficiencia cardíaca? De todas las terminologías y de todo lo que vamos a ir definiendo en esta pequeña clase que tiene como objetivo aclarar estos términos, pues la FEBI direcciona el tratamiento. ¿Sí? Además de tener un diagnóstico etiológico, como habíamos visto, hay demasiadas etiologías de muchísimas probabilidades, pero una de las cosas que permite manejar al paciente con insuficiencia cardíaca a largo plazo es saber si su fracción de eyección es adecuada, es decir, normal, está preservada, o está reducida, o está intermedia. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Porque la evidencia de los estudios acerca del tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca está dada por los grandes grupos que se formaron en base a la fracción de eyección. Entonces, si tú no conoces la fracción de eyección de tu paciente, muy probablemente cometas alguno que otro error. Así que es indispensable saber la fracción de eyección en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca, pues signos y síntomas de insuficiencia cardíaca no es la clase de hoy, sí, pero ya los conocemos desde el punto de vista fisiopatológicos. ¿Cuáles son? Sí, eso me dictamina que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero para que yo pueda hablar de que este paciente tiene una fracción de eyección reducida, debo tener al menos una FEBI menor al 40%, una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menor al 40%, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Este paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca y FEBI reducida. No hay mayor problema, no es tan complicado, pero vamos, ampliemos un poco. Hay una FEBI que es intermedia, que no está ni preservada ni reducida, de hecho se llama FEBI intermedia. Y el paciente con insuficiencia cardíaca con FEBI intermedia va a ser un paciente que evidentemente va a tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, va a tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre el 40 y el 49%. ¿Sí? Además de esto, va a tener evidencia de elevación de los péptidos natriuréticos. Hay que entender qué papel juegan los péptidos natriuréticos porque son importantísimos. Los péptidos natriuréticos van a aumentarse en respuesta a la congestión del corazón en un paciente con insuficiencia cardíaca. Si está congestionado, si hay una falla de bomba, si hay una falla en el llenado, si hay una falla cualquier tipo, pues estos van a aumentar. Tienen como objetivo intentar compensar la patología. Entonces los péptidos natriuréticos van a ser un criterio para poder hablar de una FEBI intermedia. ¿Por qué aquí sí pido péptidos natriuréticos y en un paciente con FEBI reducida no? Porque es evidente, si tienes un paciente con insuficiencia cardíaca y tienes evidencia ecocardiográfica de que el ventrículo izquierdo no está bombeando suficiente sangre, tu paciente tiene ya insuficiencia cardíaca. No necesitas
buscar signos de congestión. Pero cuando hablamos de un paciente en el que la fracción de eyección es intermedia, muy probablemente este paciente no tenga signos y síntomas marcados y quizás no tenga repercusiones importantes, pero sí está en un proceso de falla cardíaca. Entonces, ¿qué nos va a permitir hilar fondo en el diagnóstico? Pues tener evidencia de los péptidos natriuréticos. No lo olviden, es muy, muy importante. Y además de esto no solo basta, porque los péptidos natriuréticos tienen algunas condiciones en las que pueden aparecer, pero debemos tener uno de los siguientes criterios. Es que hay una enfermedad cardíaca estructural importante. Es decir, cuando nosotros hicimos el ecocardiograma de este paciente y encontramos que la FEBI era del 40 al 49%, pues hay que darnos cuenta también qué alteraciones estructurales tiene. Entonces, estos pacientes para tener una enfermedad cardíaca estructural importante, vamos a poder encontrar pacientes con hipertrofia ventricular, ¿sí? Pacientes con disfunción diastólica, que son como que los criterios más importantes dentro de este punto de la enfermedad cardíaca estructural importante. Si tenemos un paciente con alguno de estos, pues podríamos estar diciendo que sí, cumple con los criterios. Por otro lado, tenemos el paciente con disfunción diastólica, ¿sí? Que es el otro criterio. Si tú no tienes una hipertrofia ventricular, si no tienes algún tipo de dilatación de cavidades, como las aurículas, pero tienes una disfunción diastólica, este también es un criterio que te sirve a ti para dar el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca. Por otro lado, la historia se repite con el paciente con insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada. Y me van a decir ustedes, pero ¿cómo es, Kevin, que tú vas a tener un paciente que tiene insuficiencia cardíaca si su fracción de eyección ventricular funciona adecuadamente? O sea, tiene una fracción de eyección adecuada, ¿sí? En este caso es mayor al 50%. ¿Por qué va a tener falla cardíaca? La falla cardíaca, como les había dicho, tiene múltiples etiologías y puede tener afectaciones funcionales o estructurales. Quizás el paciente saque una cantidad adecuada en porcentaje, pero puede ser que tenga una disfunción diastólica, que es más frecuente en estos pacientes con FEBI preservada, la disfunción diastólica, porque realmente en muchos casos no se evidencia que tengamos una enfermedad cardíaca estructural importante, pero sí la disfunción diastólica, que es lo más frecuente en los pacientes con fracción de eyección preservada, que es importante recordarlo. Entonces, esta disfunción diastólica va a marcar el criterio para que el paciente tenga un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, que es una FEBI mayor o igual al 50%. La insuficiencia cardíaca también se la puede clasificar según el ventrículo que esté afectado. Que estas ya son terminologías más clásicas, pero hay que tomar en cuenta que ya no se utiliza tanto, ¿sí? Porque generalmente en el proceso de la insuficiencia cardíaca, muy difícilmente tú vas a tener pues tan solo uno de los dos lados afectados del corazón. Porque si se afecta el lado izquierdo, netamente se te va a terminar afectando el lado derecho y vamos a ver cómo pasa. Generalmente cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, va a mostrar síntomas como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, va a tener crepitantes pulmonares como signos de congestión, sí, importante. Mientras que el paciente que tenga insuficiencia cardíaca derecha, pues va a hacer un aumento de la presión yugular, vamos a tener hepatomegalia, vamos a tener vendopnea. Recordarles que la vendopnea es un término semiológico importante que recordar, que se refiere a la dificultad para respirar que tiene el paciente durante los primeros 30 segundos cuando él se inclina, flexiona el tórax hacia adelante para amarrarse los zapatos, ¿sí? Y pues edema en los miembros inferiores, son cosas que pasan, que hay. Pero hay que tener en cuenta que la principal causa de insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí?, es la disfunción del ventrículo derecho debido al aumento de las presiones de vasos pulmonares, es decir, de la arteria pulmonar, que se deben a una disfunción del ventrículo izquierdo. Es decir, un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, lo más probable es que este paciente haya tenido una insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo principalmente. Por eso no se usan tanto estos signos y síntomas, hay que evaluarlos y individualizarlos, pero es muy poco frecuente que nosotros tengamos a un paciente que tenga una de estas fallas aisladas.
Sí, hay que tomarlo en cuenta. Y de ahí entra, pues, cuando hablamos de estos signos y síntomas en los cuales hay congestión pulmonar. Por eso tenemos los crepitantes que se manifiestan con disnea, que se manifiestan con ortopnea, que se manifiestan con bedopnea, con edemas de miembros inferiores, ingurgitación yugular. Pues es el término porque le han llamado insuficiencia cardíaca congestiva. Pero es un tema que ya no se utiliza, no está bien utilizado hablar de insuficiencia cardíaca congestiva, porque la insuficiencia cardíaca como tal ya congestiona. Es prácticamente parte de la definición, si no, no fuese insuficiencia cardíaca. Sí, entonces es un poco redundante el término y por ello ya no se recomienda utilizarlo como tal. Ahora, según el tiempo, la insuficiencia cardíaca la podemos definir como una insuficiencia cardíaca de nuevo. Es un paciente que sin antecedentes, sin antes de la llegada a nuestra valoración o con el médico, con quien sea, nunca ha presentado síntomas, no ha tenido diagnósticos y empieza en ese momento. Ese es un paciente con insuficiencia cardíaca de nuevo. O sea, empezó la insuficiencia cardíaca. Se la puede clasificar así cuando no ha tenido un diagnóstico previo. Pero es muy difícil porque generalmente estos pacientes tienen una evolución insidiosa. Quiere decir que estos pacientes están todo el tiempo, presentan ciertos síntomas que van empeorando de a poquito, de a poquito, de a poquito, porque ciertamente pues los daños, los cambios estructurales del corazón pues se van dando con el tiempo, como lo vamos a ver en los estadios evolutivos más adelante. Entonces, la insuficiencia cardíaca crónica, que sería lo correcto versus una quizás congestiva, pues interesante e importante saberlo es que la insuficiencia cardíaca crónica no tiene un tiempo específico, ya van a ver por qué, pero es el paciente que tiene signos y síntomas previos a la llegada, probablemente ya tiene un diagnóstico, ¿sí? Y llega a tu consulta. Este paciente ya tiene insuficiencia cardíaca crónica, quizás que no ha tenido tratamiento, tiene factores de riesgo, tiene todo para el diagnóstico. Aquí lo importante es saber si esta insuficiencia cardíaca crónica es estable o está descompensada. Si el paciente se ha mantenido, escuchen bien esto, si el paciente se ha mantenido con los mismos signos y síntomas al menos durante el último mes, igual es un paciente estable, ya sea con un tratamiento determinado, sea cual sea. A este paciente le llamamos un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que está estable, ¿sí? Que lo estamos compensando, si está recibiendo tratamiento, está bien. Si este paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica en la cual ha habido cambios durante el último mes, empeoramiento de los síntomas funcionales, cualquier cosa que demuestre y denote el deterioro del paciente, pues estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica descompensada. ¿Sí? Entonces un paciente no puede ser un paciente estable si es que no ha estado un mes sin cambios en los signos y síntomas con un tratamiento determinado. O si es que no tenía tratamiento, pues así como estaba. Si hay un cambio, ahí viene el otro término, agudo, pues se puede estar descompensando. Generalmente la insuficiencia cardíaca crónica descompensada es la primera causa, y recuérdenlo bien, de la insuficiencia cardíaca aguda. Es muy difícil que un paciente presente síntomas de la nada, teniendo factores de riesgo, casi no pasa, pero puede suceder. Entonces, una insuficiencia cardíaca, de nuevo que la mencionamos, puede ser también una insuficiencia cardíaca aguda, al igual que una insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Por eso es importante valorar al paciente y ayudarnos de toda la terminología que tenemos, ¿no? No solo una cosa. En cambio, en el tema de tiempo, estas definiciones no son útiles. ¿Sí? Pero la insuficiencia cardíaca no deja de ser insuficiencia cardíaca, tanto la aguda como la crónica, lo que dijimos al inicio de esta clase. Y AD0607 que está en Twitch, gracias por tu mensajito. Y Juanfer, Osteocrack, gracias por estar acá con nosotros también. Como ven, esta es una clase bastante sencilla. Cuando se pueden poner las cosas claras, no se complica. Entonces, las siguientes definiciones que tenemos que tener claras con el paciente con insuficiencia cardíaca
Importantísimo, pues, saber cuál es la clasificación funcional de la NIHA, de la New York Heart Association, que es algo muy escuchado, muchos de ustedes lo habrán escuchado, lo sabrán, donde me han entendido. La manera más sencilla de decirlo es así. Los pacientes con NIHA clase 1, ¿sí? Los pacientes con NIHA clase 1 son pacientes que están sin síntomas en la actividad ordinaria. Es decir, el paciente hace actividades normalmente sin ningún problema. El momento que lo ponemos a hacer ejercicio fuera de lo habitual, a cargar pesos, lo que sea, el paciente muestra síntomas. Es decir, si él subía escaleras un piso todos los días para llevar a su casa y no pasaba nada, pues es un clase 1. Si este paciente lo hace subir 3 pisos y comienza a mostrar síntomas, ya sale de su actividad ordinaria y ya dejaría de ser un clase 1. El clase 2 es cuando tenemos síntomas con los esfuerzos ordinarios. Es decir, este paciente comienza a realizar sus actividades habituales, normales, de su vida diaria y presenta síntomas. El momento que este paciente presenta síntomas en actividades normales, estamos en un clase 2. Cuando el paciente comienza a mostrar síntomas con esfuerzos menores a los normales, es decir, paciente comienza a hacer actividades muy sencillas, como lavarse los dientes, escribir una nota, son menores de los ordinarios. Comienza a presentar síntomas, vamos a un clase 3. Pero si este paciente tiene síntomas, a pesar de que está acostado y no está haciendo nada, o está viendo tele, y no está haciendo ningún tipo de esfuerzo o actividad física, vamos al paciente con un NIHA clase 4. Importante. Esto va desde el punto de vista funcional del paciente. Importante. Y lo último que deben saber es recordar, para que se den cuenta qué es lo que sucede, pues son los estadios evolutivos del ACC y del AHA, que son el American College of Cardiology y el American Heart Association. Es importantísimo esto también por una razón, porque estas definiciones están enfocadas a la prevención. Si nosotros nos basamos en los estadios evolutivos que tenemos del ACC y de la AHA, nosotros podríamos prácticamente decir que un paciente hipertenso controlado es un paciente con insuficiencia cardíaca. Y van a decir, pero Kevin, ¿estás loco? ¿Cómo vas a decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca si tú me estás diciendo que el paciente tiene que tener signos y síntomas? Ok, vamos a analizar qué es lo que nos habla los estadios evolutivos del paciente. Estos tienen un enfoque muy preventivo, es decir, evitar que el paciente llegue a los estadios más avanzados. Entonces, ¿qué se hace? Ellos lo que hicieron fue establecer 4 estadios evolutivos, y estos 4 estadios evolutivos tenían como objetivo abarcar desde los factores de riesgo. Los pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares para desarrollo de insuficiencia cardíaca son los que están en estadio A de la ACC-AHA. Es decir, si tú tienes una persona, aunque esté controlada, diabética, hipertensa, con una enfermedad renal crónica, este va a ser un paciente, naturalmente un paciente en estadio A. Estamos en estadio A. ¿Qué condición sine qua non debe tener? Es que este paciente tiene el factor de riesgo, pero aún no tiene ni síntomas y tampoco tiene ningún tipo de evidencia de que haya un daño estructural en el corazón. Es decir, se le hace un eco y el corazón está normal y está bien. Entonces, estadio A. Cuando el paciente, ya de muchos años de tener un factor de riesgo, desarrolla, ya a pesar de estar controlado, no tiene mayores síntomas, pero tú le haces su eco de control y comienzas a ver que ya hay cambios estructurales en el corazón. Los cambios estructurales nos demuestran que hay un proceso de remodelado. Esto es a lo que va enfocado este tipo de estadificación, porque el estadio evolutivo del ACC-AHA tiene como por objetivo eso, ¿no? Identificar a los pacientes con factores de riesgo, porque se sabe que ellos entran en un proceso de remodelado y que dependiendo del control que nosotros tengamos, ¿sí?, nosotros vamos a disminuir la progresión de este remodelado ventricular, ¿ya? Eso no significa que podemos detener el remodelado al 0%. Siempre va a haber un grado de remodelado. Mientras mejor sea el control del paciente, incluso pueden pasar hasta décadas de que el paciente avance de estadio. Entonces, por eso es importante controlar los factores de riesgo cardiovascular.
Entre ellos entra también pues la hipercolesterolemia, la enfermedad arterial coronaria, porque la cardiopatía isquémica, eh, como el síndrome coronario crónico, que es lo que antes se llamaba angina estable, causa daño importante en el ventrículo y es de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca. Bueno, eso lo veremos en algún otro día cuando hablemos de etiología. Entonces, cuando este paciente con factor de riesgo desarrolla ya un cambio estructural, ya hay evidencia de remodelado de cavidades, este paciente pasa a un estadio B. Estás con un paciente con una cardiopatía estructural, pero hay que tener en cuenta que el paciente, tanto estadio A, estadio B, no tienen síntomas. Entonces, estos pacientes, un paciente con estadio B, tú tendrías a un paciente que tiene un factor de riesgo, tienes un paciente sin síntomas, entonces tú todavía no lo comienzas a encasillar en las definiciones de insuficiencia cardíaca que habíamos dicho como antes. Pero sabes que este paciente tiene el riesgo, que en algún momento lo va a hacer, entonces estás muy observador con él. Las cosas cambian cuando vamos al estadio C, porque en el estadio C tienes al paciente con la cardiopatía estructural y este paciente ya presenta síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí ya viene algo distinto, porque al presentar síntomas, recuerden ustedes que yo mencioné los síntomas en dos definiciones importantes. Primero, en la definición de insuficiencia cardíaca como tal, de este síndrome complejo que se caracteriza por signos y síntomas característicos de diversas etiologías y toda la definición, la letanía que vimos al comienzo. Pero también hablamos de que para que un paciente sea considerado con insuficiencia cardíaca, según la FEBI, el paciente en los tres, tanto el paciente con FEBI reducida, FEBI intermedia, FEBI preservada, ¿sí?, tenía que tener signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, un paciente con estadio B prácticamente no podría nosotros estadificarlos como un paciente con una insuficiencia cardíaca por fracción de eyección, sino que aquí en el estadio C sí, aquí ya este paciente es un paciente con insuficiencia cardíaca que tendrá que evaluar la fracción de eyección, puede ser intermedia, puede ser reducida, puede ser preservada, ¿sí? Y en otro punto en donde yo había hablado acerca de los signos y síntomas, pues obviamente la definición de la clase funcional del NIJA. Al hablar de una clase funcional, pues evidentemente hablo de síntomas. Entonces, nunca podemos tener un paciente en estadio B con estadio B NIJA 2. Imposible, porque el paciente con estadio A y B no tienen síntomas de falla cardíaca. Entonces, importante recordarlo. Esta estadificación de la ACC nos permite a nosotros hacer un enfoque más preventivo que terapéutico. La FEBI nos permite hacer un enfoque más terapéutico y más especializado al paciente, y la NIJA nos permite evaluar funcionalmente si nosotros hemos tenido un avance en el tratamiento o cómo ha empeorado el paciente y cómo se ha deteriorado con el tiempo. Entonces, como ven, ahora todo tiene sentido. Por eso es que nosotros nos apoyamos en muchas definiciones. No es que, ok, yo voy a definirle por la FEBI. No, yo voy a definirle por el NIJA. Ok, no, yo voy a definirle por el ACC. No, necesitamos de absolutamente todas estas definiciones para poder hacer un buen trabajo al momento del diagnóstico y manejo de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y para terminar, pues los pacientes con estadio D son aquellos pacientes que ya tuvieron una cardiopatía estructural, resultado de un factor de riesgo presente, un factor de riesgo cardiovascular, que desarrollaron signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que recibieron tratamiento y que aún así presentan síntomas refractarios al tratamiento. Es decir, el paciente lo tratas y este paciente ya no responde, sigue teniendo síntomas, no mejora ante tu tratamiento. Entonces, este paciente es donde tú ya necesitas intervenciones como pues el trasplante cardíaco. Son pacientes que si no cambias la bomba, pues no va a mejorar y el pronóstico es muy malo del paciente. ¿Sí? Es un paciente con muy mala calidad de vida, muy deteriorado, y es al punto al que no queremos llegar. Si tenemos una persona con factores de riesgo cardiovascular, es decir, estadio A, nosotros deberemos hacer todo lo posible para que no llegue a un estadio C y peor a un D. ¿Sí? Es la responsabilidad del médico
intervenir de manera oportuna para controlar estos factores de riesgo cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que merma muchos recursos del sistema de salud, que deteriora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. O sea, es algo muy complicado y el enfoque preventivo es el mejor que nosotros podemos tener. O sea, usar toda esa terminología para enfocar de manera preventiva. Entonces, a manera de recuento, pues recordar que nosotros siempre vamos a tener una definición clara. Esta definición que nosotros solemos utilizar, pues la de la Sociedad Europea de Cardiología, síndrome clínico, que se caracteriza por síntomas típicos, que se acompaña de signos causados por anormalidades de la función del corazón o de la estructura del mismo. Sí, que esto va a llevar a una reducción del gasto cardíaco o elevación de presiones intracardíacas, ya sea reposo o con estrés. La podemos clasificar según la FEBI, que la podemos clasificar según el ventrículo afectado, que la podemos clasificar según el tiempo de evolución, que podemos clasificarla según los signos y síntomas que presenten, especialmente los síntomas en este caso, pues la clase funcional evalúa síntomas del paciente, y pues los estadios evolutivos. Si tenemos esto claro, lo podemos hacer. Así que les agradezco mucho por esta pequeña clase. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Ha sido súper cortita. Media hora. Era necesario para mí hacerlo porque he visto que es muy frecuente el confundir términos, el no saber cómo utilizar la información que se tiene. A veces esto nos complica, nos marea, porque el uno dice que tiene la FEBI así, pero por el otro dice que es derecha, pues, pero por acá que el NIHA tanto, que por acá que el estadio BC. Complica mucho las cosas, hacer las cosas muy complicadas. El objetivo de esta clase era esclarecer las cosas, que sea de su utilidad y que puedan aplicarlo en su práctica médica. Así que ya saben, siempre pueden seguirme en Insta. Si tienen alguna duda me pueden avisar, pueden escribir, y pues si quieren ver siempre las clases completas quedan grabadas en Twitch, que está el link en mi biografía. Así que les agradezco por su tiempo y sigan disfrutando su carnaval. Cambio y fuera.